Hola, 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 bienvenido a un nuevo video de este canal. Espero que te encuentres muy bien y en el día de hoy vamos a hablar de los sistemas multifásicos, específicamente de los diagramas de fases. Así que quédate en el video y empezamos. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Muy bien, el día de hoy en este video tenemos tres objetivos para hablar acerca de los sistemas multifásicos. En primer lugar vamos a hablar de lo que es la materia y sus estados, es decir, entender el proceso, ¿cierto?, de cambio de estado de la materia, definirlos cada uno de ellos. Luego vamos a ver algunas operaciones unitarias, ¿cierto?, y la importancia que pues estas tienen en relación al tema de multifásicos y entender un poco este concepto, ¿no?, que va pues muy de la mano ambos. Y vamos a terminar hablando de los diagramas de fase. Vamos a aprender cómo se componen, cómo podemos diseñar un diagrama de fase, cómo interpretarlo, y para ello tomaremos el ejemplo del dióxido de carbono y el ejemplo del agua. También en los próximos videos hablaremos de otros diagramas de fase. Lo mismo, pero más barato. Vamos a empezar entonces por los estados de la materia, pero antes de responder y de explicarte este simulador, vamos a definir qué es un sistema multifásico. En el video anterior hablamos del concepto de unifásico y hablábamos de qué es aquel componente, ¿no?, que está en una sola fase. La mayoría de los procesos químicos, es bueno entenderlo, que ocurren en nuestro día a día, incluyen operaciones en las cuales se transfiere material de una fase a otra, es decir, vemos materiales que pasan de sólido a líquido, de líquido a gas, entre otras. Esos procesos se llaman multifásicos, es decir, que incluyen todas las operaciones de cambio de fase. Cada vez que hablemos de cambio de fase, estamos hablando de un proceso o un sistema multifásico, ¿vale? Vamos a ver un poco cuando hablemos de las operaciones unitarias. Vamos a enfocarnos en este simulador que estamos observando, y este simulador se llama estados de la materia. Yo te conozco. Aquí estamos observando cuatro componentes. Tenemos el neón, el argón, oxígeno y el agua. Tenemos acá los tres estados más famosos: el estado gas, estado líquido y estado sólido. Tenemos un recipiente en el cual dentro pues se encuentra el átomo molécula. Tenemos un termómetro el cual podemos medir la temperatura en grados Kelvin o en grados centígrados. Y tenemos un recipiente en el cual podemos alimentar calor o podemos quitar calor, ¿vale? De aquí podemos poner pues pausa, ¿no?, y pausar la simulación. Vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a tomar como ejemplo al agua, ¿listo? Aquí estamos observando el agua, vamos a colocarla en estado sólido. Así se ve el agua en su estado sólido. Las partículas pues están bastante juntas. Sin embargo, pues bueno, van a haber siempre una vibración, pero el orden molecular del agua en el estado sólido pues es la que estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿cómo se ve el agua en estado líquido? Pues ya en el estado líquido, ¿cierto?, ya se ven un poco más desordenadas. Ahí vemos que algunas moléculas intentan escapar, es porque todo líquido, ¿cierto?, pues va a tener una evaporación. Y terminamos con el estado gaseoso, que pues ya las moléculas están bastante dispersas. Ahora, ¿qué quiero que entendamos en esta primera parte? Si miramos el agua en el estado sólido, cuando hablamos de estado sólido no solamente hablamos de un orden molecular, de cómo están ordenadas, sino también que hablamos de algunas condiciones para que esto ocurra, ¿no? Encontramos el caso de la temperatura, que observamos que el agua en estado sólido es de 146 Kelvin, o lo que es lo mismo, menos 127 grados, ¿no? Sabemos que puede estar a menor temperatura, ¿cierto? O a menor temperatura, perdón, puede estar en 0 grados y demás, ¿no? Entonces aquí estamos viendo menos 127. Ahora, si la colocamos en estado líquido, una temperatura promedio, ¿no?, que podemos encontrar el agua líquida es 13 grados centígrados. Si la colocamos en estado gas, la encontramos en 156, es decir, que a mayor temperatura, ¿cierto?, hay un mayor desorden, hay una mayor energía, y por eso las moléculas pues van a moverse. Entonces ahí encontramos ya un principio: entre mayor energía, más movimiento, ¿no? Obviamente ya hay un cambio pues de fase. Vamos a ver acá el simulador, aquí ya con el tema de la presión, y vamos a mirar un poquito lo que es el diagrama de fase, ¿listo? Aquí encontramos presión y temperatura, que son las dos variables que estamos mencionando, y vamos a tomar como ejemplo el agua. Entonces tenemos el agua en estado sólido, eso lo vamos a ver ahorita,
Y aquí podemos observar lo siguiente, que si calentamos esa agua, es decir, si inyectamos calor, sube la temperatura y va a empezar a subir la presión. ¿Listo? Aquí estamos observando, quiero que observes muy bien el icono de presión, cómo va a empezar a aumentar la presión dentro del recipiente. Ahí está ya en 0.9 atmósferas, 1.5, vamos a dejarlo ahí, vamos a separarlo acá. En este caso ya el agua está a 500 Kelvin y está a 3.5 atmósferas. Y aquí vemos en el diagrama de flujo que ya está en el estado gaseoso, ¿listo? Esto lo vamos a mirar más adelante ahorita en detalles, pero aquí ya te adelanto un poco el objetivo de los diagramas de fases. Podemos hacer lo mismo con el oxígeno, podemos experimentar con el argón y demás. Así que aquí empezamos definiendo entonces que la materia tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso, que son como los estados pues más conocidos por todos nosotros. La pregunta, ¿qué es la materia? Pues la materia, cierto, es todo aquello que nos rodea, que podemos palpar, que podemos tocar, que ocupa un lugar en el espacio. A eso le llamamos materia. Entonces, tres estados: sólido, líquido y gas, que dependen de condiciones de presión y temperatura. Que a mayor temperatura pues aumenta la presión, y eso lo vamos a ver más adelante. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo, buenísimo. Quiero que pasemos ahora, y vamos a dejar eso en pausa, al concepto de operaciones unitarias. Yo te decía ahorita que cuando hablamos de sistemas multifásicos, hablamos de todo aquello que incluye un cambio de fase. Pero ¿cómo vemos nosotros, cierto, en nuestra vida cotidiana, en la industria, ese tema de los sistemas multifásicos? Quiero darte algunos ejemplos, pero antes vamos a definir qué es una operación unitaria. Pues una operación unitaria, cierto, la podemos definir como aquella parte indivisible de cualquier proceso, ¿listo?, de transformación donde hay un intercambio de energía del tipo físico de una materia prima en otro producto de características diferentes. En conclusión, operación unitaria es una parte de un proceso, pero un proceso de transformación, y ese proceso de transformación incluye un intercambio de energía. También vamos a ver que se puede hacer de materia, ¿listo? Además, también se puede definir como operación unitaria al área del proceso o un equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas, o puede ser las famosas unidades de proceso, ¿no? O donde encontramos destilación y pues otras que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo se clasifican estas operaciones unitarias y así entender un poco el contexto del video. Bueno, vamos a encontrar que las operaciones unitarias se dividen en dos grupos: grupo de operaciones unitarias físicas y operaciones unitarias químicas. Que estamos observando unitarias físicas y operaciones unitarias físicas. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. Bueno, empezamos con las físicas, ¿vale? Aquí estamos viendo físicas y química. Vamos a empezar con las primeras. Transferencia de masa. Son aquellos procesos de transferencia muy importantes, ¿cierto?, que requieren de la purificación inicial de la materia prima o de la separación final del producto y subproductos. Estamos hablando aquí meramente de masa, moléculas, es decir, una transferencia de masa. Y bueno, requiere, ¿cierto?, una purificación inicial de esa materia o de la separación de la misma. Vamos a ver algunos ejemplos de qué estamos hablando. Por ejemplo, la destilación. La destilación es un proceso, una operación unitaria, ¿cierto?, de donde encontramos la separación, por ejemplo, una mezcla líquida con diferentes volatilidades, como puede ser petróleo, que se usa a través de la destilación, un solvente, un licor. Utilizamos la operación unitaria física llamada la destilación, ¿vale? Básicamente estamos separando fases y a eso le llamamos destilación. Vamos a encontrar también absorción con B, porque tenemos el concepto de absorción con D. Absorción es en la eliminación de algún componente de una fase fluida mediante un sólido que lo retiene. El fluido puede ser líquido o puede ser un gas. Es decir, habla de absorber, listo, eliminar aquella parte fluida, ¿cierto?, aquella parte líquida a través de un sólido que lo retiene, absorber. Extracción. La extracción es una operación para separar los constituyentes solubles de un sólido inerte, con un solvente. Por ejemplo, la lixiviación o lavado. Quiero darte un ejemplo bastante importante de lo que es la lixiviación, que es lo que hacemos muy cotidianamente en nuestra vida cotidiana, y es preparar, por ejemplo, una taza de café. Así que este va a ser un ejemplo bastante curioso, entender qué es la lixiviación o el lavado. Por ejemplo,
Si pones contacto agua caliente, ¿cierto? Y pones pues agua caliente, le agregas unos granos de café molidos, los constituyentes solubles del café se transfieren de la fase sólida, si estaban como gramos de café, a la solución líquida, ¿vale? Formando la bebida del café. Y después los sólidos residuales, es decir, el depósito de ese café, se filtran para separarlo. La operación de disolver un componente en fase sólida en un solvente líquido se denomina lixiviación, que es lo que acabamos de mencionar acá, o también azúcar de la remolacha y demás. Notamos absorción con D, que es la separación de los componentes de un fluido mediante un sólido absorbente. Se diferencia de la absorción con B en que la sustancia queda retenida en la interfase sin pasar al seno de la otra fase. Ya encontramos que había un cambio pues, de fase. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y así encontramos otras operaciones unitarias. Quiero darte algunos ejemplos para que veas de que el tema de sistemas multifásicos tiene que ver con todos los procesos que incluyen un cambio de fase, ¿vale? Destilar, absorber, extraer y demás. Así que cerramos esta parte de acá. En próximos videos vamos a detenernos en el tema de operaciones unitarias una por una. Vamos a mirar la química, la física, los equipos. Así que no te pierdas las notificaciones del canal. Está muy atento cuando salga el video de las operaciones unitarias. Vamos a pasar ahora a nuestro tema, que es diagramas de fase. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Porque ya sabemos que la materia tiene tres estados, sólido, líquido y gas. Encontramos también las operaciones unitarias, ¿cierto? Que incluyen pues cambios de fases, muchas de ellas. Y de ahí el nombre del sistema multifásico. La pregunta es si qué tiene que ver todo esto con diagramas de fases. Así que vamos a aterrizar la idea a el tema de los diagramas. Bueno, ¿qué es un diagrama de fase? Vamos a empezar definiendo qué es esto de diagrama de fase. Voy a colocar por acá nuestro interrogante. ¿Qué es un diagrama de fase? Básicamente un diagrama de fase, ¿cierto? Es un diagrama, una gráfica en la cual nosotros podemos determinar las condiciones en las que se encuentra un componente químico, teniendo en cuenta su presión y su temperatura. Es decir, un diagrama de fase nos permite averiguar cuál va a ser el estado de la materia de dicho componente a dicha presión y a temperatura. Listo, eso significa un diagrama de fase. Estudiar un componente, saber en qué estado se encuentra, teniendo en cuenta las variables que vimos al principio, la variable presión y la variable temperatura. Vamos a ver algunas partes del diagrama para entenderlo a detalles. El diagrama de fases consta de dos líneas. Una línea vertical que le vamos a llamar línea de presión. Aquí vamos a colocar todo lo que es la presión, que las unidades de la presión pues son atmósferas. También podemos hacer la conversión en milímetros de mercurio, en torr, cierto, en bares y demás. Sin embargo, pues la presión la vamos a encontrar básicamente en su mayoría en atmósferas, y es la línea vertical. La línea horizontal es la línea de la temperatura. La vamos a encontrar en grados centígrados, pero también la podemos encontrar haciendo las conversiones en Kelvin, en Fahrenheit, en Rankine y pues en la unidad que querramos, ¿no? O que sea necesaria. El diagrama de fase va a constar de tres líneas, ¿listo? Y de tres estados de la materia. Vamos a partir de lo que aprendimos en la primera parte del video con el simulador. La primera línea es esta que voy a dibujar acá, que es esta línea roja. Esta línea roja de acá es una de las primeras líneas del diagrama. Ya voy a explicar de qué trata. Vamos a colocar por acá un puntico y vamos a dibujar las otras líneas. Aquí tengo otra línea, será la otra línea del diagrama, y por acá tenemos esta última línea del diagrama. Es relevante aclarar que existen diferentes tipos de diagramas de fases. En este video vamos a estudiar diagramas de fases de presión versus temperatura, pero también hay diagramas de presión volumen, temperatura volumen. Bueno, ya hay otros diagramas, ¿no? Aquí estamos estudiando diagramas de fase, presión versus temperatura. Muy bien, vamos a estudiar entonces este diagrama de acá. En este diagrama vamos a encontrar básicamente tres estados de la materia. En el lado izquierdo, ¿cierto? En esa parte de acá, estamos observando, vamos a encontrar el estado sólido. Es decir, toda esta franja la vamos a llamar estado sólido. Es decir, cualquier temperatura, ¿cierto? Que esté en este rango acá, que al interpretar la presión con la temperatura me den cualquiera de esta área, vamos a decir que el componente se encuentra en estado
sólido. Listo, toda esta franja le llamamos estado sólido. A esta franja de acá le llamamos la fase gaseosa. ¿Listo? Es importante diferenciar entre gas y fase gaseosa. Ya te vamos a explicar la diferencia. Pero vamos a llamarle gas, ¿vale? Toda esta franja, ¿cierto? Toda esta área es estado gaseoso. Es decir, que dependiendo del componente, si yo intersecto la presión, que es la línea vertical, con la temperatura y intersecto en cualquier punto, en cualquier parte de esta área, decimos que el componente está en estado gaseoso. Y la última franja es el estado líquido, ¿vale? Sería esta área de acá. Entonces tendríamos acá lo que es el estado líquido, el estado sólido y el estado gaseoso. Voy a colocar aquí una línea muy importante, ya se entenderá el por qué voy a colocar esta línea, colocarla por acá, y ya vamos a explicarla más adelante. Entonces tenemos un diagrama de fase, ¿cierto? Tiene sólido, tiene líquido y tiene el estado gaseoso. Entonces cualquier punto, ¿cierto?, que se encuentre en esta parte es sólido, cualquier coordenada de presión y temperatura que se encuentre en esta franja será líquido, y aquí será el estado gaseoso. ¿Qué otras cosas tenemos para entender el diagrama, ¿no?, de sólido, líquido y gas? Vamos a encontrar entonces, vamos a ir escribiendo por acá que el diagrama tiene los tres estados: sólido, gaseoso y el estado líquido. Pero vamos a encontrar también dos puntos importantes. El primero de ellos es el denominado punto triple, lo estamos observando acá. ¿Qué es el punto triple? Pues el punto triple es el punto en el cual, ¿cierto?, la materia se encuentra en los tres componentes. Es decir, el punto triple, si nosotros al momento de colocar una temperatura, ¿cierto?, intersectada con la presión y nos da específicamente en ese punto, significa que la materia se encuentra en los tres estados a la vez. Por eso se llama punto triple. Es decir, que la materia va a estar en estado gaseoso, estado líquido y estado sólido a la vez. ¿Pero qué ha pasado? Entonces llamamos el punto triple. Vamos a ver el ejemplo con algunas sustancias puras. Es importante aclarar el tema de las sustancias puras, sustancias que no tienen mezclas, ¿cierto? Porque ya el diagrama de fases para una sustancia que no es pura es diferente. Todo esto que estamos estudiando es basado en una sustancia pura. Entonces tenemos acá entonces el punto triple: gaseoso, líquido y sólido, que es este de acá. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es el punto crítico. Listo, aquí lo estamos observando. Punto crítico. El punto crítico es un punto, ¿cierto?, de presión y temperatura, porque sabemos que ambos puntos se intersectan. Aquí es presión y temperatura, donde la materia está en gaseoso, líquido y gas. Aquí también va a ser un punto de presión y temperatura, donde la materia, ¿cierto?, está en un punto clave. Por eso llamamos el punto crítico, porque es un punto bastante curioso, donde ya no está ni sólida, no es líquida, no es gaseosa, sino que encontramos una mezcla híbrida, ¿cierto?, la materia, no triple, pero es bastante híbrida, entre lo que es el sólido y el gas, ¿vale? Porque fíjate que el punto triple está sólido, líquido y gaseoso alrededor. En este punto crítico solo está líquido y gas. En este punto líquido y gas, punto crítico, ya no es gas, ¿cierto? Ya no es líquido, sino que es una mezcla híbrida. ¿Listo? Hay un equilibrio entre lo que es el líquido y lo que es el gas, ¿vale? Va a haber un equilibrio entre el líquido y gas, va a haber una conversión de esa materia entre el líquido y el gas, ¿vale? Que tiene mucho que ver también con esto del fluido supercrítico. Entonces, en el punto crítico es el punto de presión, ¿cierto?, que se llama presión crítica, que es esta acá que la intersectamos, se llama presión crítica, y si la bajamos, temperatura crítica. Es el punto clave, ¿cierto?, donde ya hay una mezcla híbrida, que también se le denomina fluido supercrítico. Algo importante aclarar acá es que en este punto supercrítico o el fluido supercrítico, la densidad del líquido es igual a la densidad del estado gaseoso. Eso es bien importante entenderlo, porque en condiciones normales siempre el líquido tendrá una densidad mayor que un gas. En este punto, tanto la densidad del líquido como la densidad del gas son iguales. Entonces tenemos en el diagrama sólido, gaseoso, líquido, los tres estados, punto triple, punto crítico, ¿vale? Vamos a pasar ahora a entender cada una de estas líneas. Esta línea roja que acabamos de dibujar acá
¿cierto? ¿Qué significa o cómo podemos interpretarlo? Esta línea roja que acabamos de dibujar, por acá vamos a colocarla acá afuera, ¿cierto? Tiene una línea que es una línea donde tiene dos estados, ¿no? Vamos a colocar por acá el punto crítico porque vamos a analizar el diagrama de fase a detalles para que se entienda mucho mejor. Vamos a colocar por acá que este es el punto crítico. Significa que por acá está el estado sólido, por acá está el estado gas. Esta línea, ¿cierto? Es una línea de equilibrio. Imagínate que si yo intersecto la temperatura con la presión y me dio exactamente la intersección en unos puntos de esta línea, ¿cómo se interpreta? Porque, ok, imagínate que me dio aquí la intersección de la presión con la temperatura, ¿cierto? Pues yo puedo decir que si tengo una presión tal, temperatura tal y me dio acá, pues voy a decir que está en el estado gaseoso, ¿listo? Pero ¿qué pasa si me da exactamente en esa línea? Pues ahí ocurre lo que se llama línea de equilibrio. Y eso pues se llama la línea del equilibrio sólido-gas, ¿listo? Así que vamos a escribirla por acá. A eso le denominamos línea de equilibrio sólido-gas. ¿Por qué línea de equilibrio? Porque en esta línea la materia, ¿cierto?, está cambiando de sólido a gas. Hay un equilibrio. El sólido se está convirtiendo en gas y el gas se está convirtiendo en sólido. Por eso se llama línea de equilibrio. Ahora vamos a entender algo súper importante de esto de sólido y líquido. ¿Cómo le llamamos nosotros cuando pasamos de sólido al estado gaseoso? Pues le llamamos sublimación, ¿cierto? Voy a colocarlo por acá. Cuando la materia pasa del estado sólido al estado gas se llama sublimación. La palabra sublimar significa saltar un paso. Vaya dato perturbador. Porque lo lógico es estado sólido, líquido y gas. Es decir, aquí se estamos saltando el estado líquido y pasamos al gas. Se llama sublimar. ¿Y cómo se llama de gas a sólido? Es decir, al revés. De gas a sólido se llama sublimación regresiva. Y aquí tenemos sublimación regresiva. Entonces, esta línea roja se llama línea de equilibrio sólido-líquido o línea de sublimación o sublimación regresiva, y es donde la materia está intercambiándose entre sólido y gas. Por eso llamamos equilibrio, porque hay un intercambio de fases, ¿cierto? Sólido-líquido, de gas a sólido, perdón, de sólido a gas, de gas a sólido. Vamos ahora a estudiar la siguiente línea, esta línea verde de acá, ¿vale? Entonces, la línea verde que tiene esta forma es una línea donde tenemos las siguientes fases. Vamos a encontrar la fase sólida y la parte líquida, que tendríamos el punto triple. En este caso es una línea que le vamos a denominar entonces también línea de equilibrio, ¿listo? Pero ¿cómo se llama ahora? Pues ahora se llama línea de equilibrio sólido-líquido, ¿listo? Línea de equilibrio sólido-líquido. ¿Por qué? Porque aquí encontramos de que la materia en ese punto está pasando del estado sólido al estado líquido y del estado líquido está pasando al estado sólido. Ahora vamos a recordar cómo se llaman, ¿cierto?, los cambios de fases de sólido a líquido. Si tenemos un sólido, ¿cierto?, y lo queremos pasar a líquido, pues le llamamos fusión, ¿listo? Es decir, cuando nos pidan, por ejemplo, hallar la temperatura de fusión, vamos a hacer unos ejercicios, pues ya nos referimos a la línea de sólido líquido, ¿listo? Sólido líquido es fusión. ¿Cómo se llama ahora de líquido a sólido? Es decir, al revés. De líquido a sólido se le llama solidificación, ¿listo? Por ejemplo, si tenemos agua y la metemos en la nevera, pues se nos hace hielo, ¿no? Estamos solidificando. Solidificación, ¿listo? Entonces tenemos acá otro equilibrio llamado línea de equilibrio sólido-líquido o línea de equilibrio de fusión o línea de equilibrio de solidificación. Vamos ahora con la última línea, que es esta línea azul, y vamos a interpretarla también. Esta línea azul, pues es esta, que tiene acá el punto triple, los tres estados a la vez, y el punto crítico, donde ya la materia es híbrida, ¿no? Es decir, entre líquido y gas. Y ya le explicamos el tema de las densidades y todo eso. Bueno, en este punto encontramos las siguientes fases, ¿no? En esta línea azul encontramos el líquido y encontramos el gas. En esta línea va a haber también un equilibrio. Como ya te podrás haber imaginado, pues el nombre es el siguiente. Se llama línea de equilibrio líquido-gas. ¿Listo? Línea de equilibrio líquido-gas. ¿Por qué? Porque aquí la materia va a estar pasando el estado líquido, va a estar pasando al estado gaseoso, el estado gaseoso estará pasando al estado líquido. Vamos a entender ahora cómo
es cómo se llama ese cambio, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un líquido y pasa al estado gaseoso, ¿cómo le llamamos pues a eso, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el líquido y el líquido pasó al estado gaseoso, eso le llamamos evaporación, ¿listo? Evaporación, o también podemos llamarle ebullición, ¿listo? Ebullir. Ebullición, por ejemplo, cuando el agua comienza a hervir, está en estado líquido, comienza a sacar burbujas y se llama ebullición. ¿Y cómo se llama cuando pasamos del estado gaseoso al estado líquido? Pues eso se llama condensación, ¿listo? Condensación. Entonces ya tendremos ya estudiados o ya más claro, ¿no? Cada una de estas líneas. Vamos a mirar ahora el diagrama de fase para entender algo súper importante. ¿Por qué coloqué esta línea amarilla de acá? Porque hay una diferencia, ¿cierto?, entre gas y vapor, ¿listo? Toda esta franja de acá, toda esta franja es una franja, vamos a colocarla acá en color para que lo entendamos. Toda esta franja de acá, todo eso que está aquí dibujado en amarillo, es una franja gaseosa, ¿listo? Que va a estar en estado gas. Vamos a colocarlo por acá, va a estar en estado gaseoso. Vamos a mirar ahora lo siguiente también, para que veas algo súper importante. Toda esta franja de acá van a estar en estado líquido, toda esta franja, ¿cierto? Hasta acá. Y vamos a mirar acá, y toda esta franja de acá va a estar en estado sólido. Les tenemos tres colores, los tres estados de la materia. Pasa algo súper importante acá. En este punto hay que entender algo súper importante. Ya sabemos que todo esto es estado gaseoso, ¿listo? Pero hay una diferencia entre lo que es vapor y lo que es gas. Entonces, el vapor es aquello, ¿cierto?, que está antes del punto crítico. Es decir, todo aquello que esté antes del punto crítico se llama vapor. Vamos a colocarlo por acá. En el próximo video vamos a estudiar un poco de qué es vapor saturado y bueno, ya definiciones cuando hablemos de la ecuación de Antoine, presión parcial, eso lo veremos en el próximo video. Esto le llamamos vapor, listo. El vapor es estado gaseoso, pero es antes del punto crítico, listo. Y lo que está después del punto crítico se llama gas, listo. Esto sí se llama gas. Entonces ahí ya vemos la diferencia. Ambos son estado gaseoso, pero ojo, el vapor está antes del punto crítico y el estado gaseoso o gas, perdón, también que un estado gaseoso está después del punto crítico. Aquí también para recordar que este punto crítico va a tener una presión crítica, ¿cierto? Que es esta presión de acá. Luego si nos piden un problema, hay la presión crítica, pues va a ser este punto de presión, ¿cierto? De acá, presión crítica, y tendremos una temperatura crítica, ¿listo? Al unir estas dos, temperatura crítica con presión crítica, tendremos el punto crítico. Ya el fluido supercrítico es ese fluido híbrido, ¿no?, que está líquido-gas, cuya densidad de líquido a gas es igual, pero aquí también va a haber una conversión, listo, aquí el líquido va a estar pasando a gas, estado gas, y el estado gas va a estar pasando al estado líquido. ¡Lo logramos! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? O con esta parte del vapor, que es importante en el tema de entenderlo, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos importantes de cada una de esas partes de los diagramas de flujo. Vamos a tomar dos sustancias puras. Vamos a tomar, por ejemplo, la primera. Vamos a tomar el caso del agua y vamos a interpretar su diagrama de fase. Este diagrama de fase del agua para entenderlo mucho mejor. Entonces, tenemos el diagrama de fase. Ya sabemos cada una de las partes del diagrama. Tenemos acá nuestro punto triple, nuestro punto crítico, ¿cierto? También llamado temperatura de ebullición y demás. Entonces, vamos a analizar este diagrama de fase. El diagrama de fase nos dice que el punto triple del agua, listo, el punto triple, ¿cuál va a ser? Es el punto triple, es donde se une la temperatura con la presión y lo tenemos acá, ¿no? Entonces, en el punto triple la presión es de 0.06 atmósferas. 0.06 atmósferas y a 0.01 grados, 0.01 grados centígrados, encontraremos el punto triple del agua. Es decir, para que el agua esté en estado líquido, sólido y gas, tiene que haber una presión de 0.06 atmósferas y una temperatura de 0
0,01 grados centígrados. Para que exista el punto crítico, si nos piden por ejemplo ayer el punto crítico, colocarlo por acá de otro color, hallemos el punto crítico del agua bajo este diagrama. El punto crítico del agua pues va a ser el siguiente, ¿cierto? Aquí lo tenemos, punto crítico, hasta acá, sería a 218 atmósferas de presión, y a la temperatura de 374 grados centígrados de temperatura. ¿Listo? Ahí sería lo que es la presión crítica, lo que sería el punto crítico, perdón. El punto crítico va a estar a 218 atmósferas y va a estar a 374 grados centígrados. Quiero que miremos el simulador otra vez en el caso del agua. Vamos a reiniciar aquí esta simulación para que veas lo siguiente. Fíjate el agua, ¿no? El agua que lo tenemos normal, está haciendo 46, vamos a colocarlo en grados centígrados, y la presión en atmósfera para entenderlo mucho mejor. Fíjate que a estas condiciones está en un punto de equilibrio. Aquí tenemos el diagrama de fases, está en el equilibrio sólido-gas. Y fíjate que aquí lo que estamos viendo en el simulador va a estar en un equilibrio de sólido y gas, ¿cierto? Casi al punto triple. Hay una temperatura pues relativamente baja, ¿cierto? Menos 127. La presión también. Vamos a ver qué pasa si yo empiezo a calentar. Si yo comienzo a calentar, empieza a subir este punto, ¿no? O sea, lo estoy llevando, quiero llevarlo al punto triple. Vamos a ver por acá, punto triple, un poco más, listo. Ahí estoy ya en el punto triple. En este punto triple estoy a 0.0 atmósferas, ¿cierto? Lo que ven en el diagrama de flujo. La temperatura está en menos 8, hay un rango de temperatura siempre. Y si yo sigo calentando, fíjate que empieza ahora sí a calentar. Y empieza ahora, ya estamos por la línea líquido-gas. Si ves el puntico rojo, líquido-gas, turno de temperatura. Obviamente ya la presión empieza a aumentar, si ves. La temperatura también empieza a todo aumentar. Ya estoy acercándome al punto crítico, ¿cierto? La sustancia, ya voy por 300 grados centígrados. Ya superé la barrera del punto crítico. Estoy ya en el fluido supercrítico, ¿cierto? En la zona crítica. Y fíjate que ya las moléculas tienen mucho calor, la presión es muy alta. Esto puede provocar que se me reviente el sistema, ¿no? Fíjate que si yo aquí empiezo a comprimir esto, va a haber tanta presión que se me va a reventar el sistema. Estoy en un punto muy elevado, ahí se reventó, y es algo súper importante entenderlo. Entonces, seguimos con el diagrama acá del agua. Tenemos entonces que la presión crítica, bueno, el punto crítico va a estar a esta presión y a esta temperatura. Ahora, si me dicen, por ejemplo, tienes una temperatura de 50 grados centígrados y tienes una presión de 1.5 atmósferas. ¿En qué estado de la materia se encuentra el agua bajo el concepto de diagrama de fase? Entonces, tenemos en 1.5, aquí estamos en 1, ¿cierto? En el caso de la presión, estamos en 1. 1.5 es por acá, ¿no? La mitad. Y la temperatura está en 50 grados, es decir, más o menos por acá. Estamos en 50 grados centígrados, aquí estamos a 1.5 atmósferas. Entonces, si yo intercepto lo que es la temperatura con la presión, voy a encontrar que el agua va a estar en estado líquido. Listo, a 50 grados y a 1.5 está en estado líquido. Pero ¿qué pasa si yo tengo en 80 grados? Listo, la coloco en 80 grados centígrados. Si yo aumento la temperatura, por ejemplo 80, que va a estar por acá, y dejo la misma presión, entonces voy a estar que si yo intercepto, ahora sigo estando en estado líquido, pero ya casi al punto crítico, no ya al punto de ebullición, donde empieza a ebullir el agua. Entonces, si la coloco por ejemplo en 100, ¿cierto? No es que el agua ebulle 100, pero una atmósfera, que estamos en 1.5, demora más en ebullir, sería más o menos por acá. Y eso es como se interpreta un diagrama de fases. Esto es bastante sencillo de entenderlo, así que no hay mucha pérdida. Podemos hacer lo mismo con otra sustancia pura, como es el caso del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿cierto? También es otro diagrama que también podemos entenderlo de la siguiente manera. El diagrama de fases del dióxido de carbono, tenemos que su punto crítico está a 31 grados centígrados y a 73 atmósferas. Su punto triple está a 5.2 atmósferas menos 56.4 grados. Y aquí podemos encontrar también estado sólido, estado líquido y estado gas. Algunas preguntas que nos hacen en los exámenes lo siguiente. Si tenemos el dióxido de carbono con una temperatura de 25 grados centígrados
y a una presión de 1.5 atmósferas, ¿es posible que esté en estado líquido? Una pregunta, ¿no? Vamos a hacer esto acá. Si tenemos la temperatura de 25, que va a estar más o menos por acá, 25 grados, y la presión de 1.5, vamos a colocarla por acá, 1.5, vamos a interceptar a ver qué tal. Interceptamos presión con temperatura y va a estar en estado gas. Es decir, que la respuesta es falsa. Muchos de los ejercicios salen así. ¿Es líquida? No, no es líquido, va a ser estado gaseoso, porque así nos dice el diagrama de fases. Espero que te haya gustado el video de sistemas multifásicos. En los próximos videos vamos a profundizar cada uno de estos conceptos, haremos preguntas, ejercicios ya de cada una de estas. Y bueno, hemos terminado el video. Un abrazo y que estés muy pero muy bien. Es un poeta. ¡Es un poeta!